Ayer nosotros entonces comenzamos todo este proceso con lo que tiene que ver con las cartas laborales. ¿Se acuerdan que yo les indicaba en la clase de ayer que la diferencia entre las cartas laborales y el resto de cartas que hemos estado trabajando, que también son documentos administrativos, es que en el caso de las cartas laborales existe un contexto legal, digamos que tiene ese gran componente desde el punto de vista legal. Esa es, digamos, la gran diferencia entre un documento de los que hemos estado trabajando y este tipo de documento. Ayer hablábamos de esa carta. Voy a apagar acá el video para que no vaya a haber problemas con el audio. Ayer yo les indicaba a ustedes todo lo que tiene que ver con lo que es una carta laboral. Trabajamos sobre las cartas de contratación y les explicaba cuál era la función de una carta de contratación. ¿Se acuerdan que les indicaba que una carta de contratación, si bien no reemplaza un contrato, tenemos que estar muy claros de esa parte, sí nos sirve para que podamos establecer unos compromisos entre un empleador y un empleado? ¿Se acuerdan que les indicaba que ese tipo de carta nunca se puede establecer para labores que se vayan a llevar a cabo a más de 60 días? Siempre se establece para labores de máximo 60 días y de ahí un día, 2 días, 3 días. Sencillamente lo que se busca es tener un documento que sirva como soporte de que esa persona que yo estoy contratando está obligado a cumplir unos esquemas laborales para la empresa y al mismo tiempo que la empresa está adquiriendo un compromiso con esa persona. Eso es lo que se busca dentro de ese esquema, de esa carta de contratación. ¿Se acuerdan que les indicaba que dentro de esa carta de contratación los elementos que yo nunca puedo olvidar son colocar el nombre de los involucrados? Siempre va y debo especificar contratista, contratado, siempre debo especificar cuál es el trabajo que se va a llevar a cabo, siempre debo especificar la fecha de inicio, la fecha final y debe estar por obligación el párrafo de compromiso, que es donde se especifica cuáles son los compromisos que está adquiriendo el contratado y cuáles son los compromisos que está adquiriendo el contratista. Son los elementos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer ese tipo de redacción de la carta de contratación. Hoy vamos a iniciar con otra carta laboral, que es la carta de solicitud de vacaciones. Esa carta de solicitud de vacaciones es un documento que también se trabaja dentro de ese contexto laboral. ¿Y cuál es la finalidad de esa carta, profesora? Se preguntarán ustedes. La finalidad de esa carta es informarle por parte del empleado, informarle a la empresa o hacerle la solicitud a la empresa de su periodo legal de vacaciones. Esas cartas se pasan de forma anual. Anualmente el empleado debe pasar este tipo de documentos y especificándole al cliente, a su contratante, decir, en este caso a la empresa, al patrono, especificándole que necesita o que va a tomar su periodo vacacional. Ahora, el empleado no puede decidir unilateralmente cuándo va a tomar las vacaciones. ¿Cómo así, profesora? Pero si usted no nos está diciendo que por ley nosotros tenemos derecho a las vacaciones cuando seamos empleados. Sí, por ley ustedes tienen derecho a las vacaciones, pero ustedes no pueden unilateralmente decidir a partir de tal día a mí se me cumplió la fecha, automáticamente yo me voy de vacaciones, haga como quiera hacer el jefe, pero yo me voy de vacaciones. En Colombia no funciona de esa manera. En Colombia, lo primero es que el empleado está obligado a notificar con un mes de anticipación al jefe o a la empresa que tiene intención de tomar su periodo vacacional. Eso lo hace con
30 días de anticipación. Si a mí se me cumple el año de haber trabajado, de estar contratado por la empresa en el mes de agosto, el 15 de agosto, yo el 15 de julio debo estar pasando la carta de solicitud a la empresa. Se hace con 30 días de anticipación. Profesora, y una vez yo paso la carta, la empresa automáticamente está obligada a contestarme. No, la empresa no está obligada a contestarme automáticamente. De hecho, la empresa no está obligada a darme a mí las vacaciones apenas se cumple el 15 de agosto, no está obligada a darme a mí las vacaciones. La empresa se toma su tiempo. Hay empresas que son muy consecuentes en este aspecto y apenas se cumple el año de trabajo por parte del empleado, de inmediato le hacen la asignación de su periodo vacacional. Hay otras empresas que no lo hacen. Ahora, sí que es obligación que me den las vacaciones, solo que no están obligados a dármela en la fecha exacta. Se pueden tomar su tiempo administrativo para hacerme la asignación. ¿Qué estoy obligado yo como empleado dentro de ese esquema? A ponerme a disponibilidad de la empresa si el trabajo que yo llevo es muy específico y necesito hacerle una inducción a otra persona para que se encargue de las labores que yo llevo a cabo. Eso sí es primordial que ustedes lo tengan en cuenta. Lo van a tener en cuenta como empleados que van a resultar beneficiados de ese esquema laboral legal que les corresponde a ustedes por ley. Ya saben, anualmente, cada vez que se cumple un año de trabajo, yo tengo derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Eso es por ley, está en el Código Sustantivo del Trabajo, está asignado. Ahora, como futuros asistentes y secretarios, ustedes deben tener esta parte muy clara. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que elaborar este tipo de documentos. Ustedes van a tener que elaborar solicitudes y van a tener que elaborar aprobaciones, que es la que viene después de esta solicitud, ¿ok? Entonces, ya saben, primer elemento, cumplido un año, yo paso mi carta de solicitud de vacaciones. Así yo vaya a trabajar durante las vacaciones, yo debo solicitarlas, porque es que el periodo vacacional se paga por aparte. De hecho, hay empresas que permiten que los empleados soliciten vacaciones y continúen trabajando. Entonces, les pagan el sueldo y les pagan el periodo vacacional. Pero ya esos son arreglos internos que se hacen con la misma empresa. Porque por ley, la empresa debe mandarme a mí a descansar. Hay empresas que dejan que se les acumulen varios periodos. Hay empleados que dialogan con la persona encargada de la empresa para juntar varios periodos y así tomar no 15 días, sino 30 días de vacaciones. ¿Qué deben ustedes tener en cuenta? Que anualmente la solicitud se debe pasar, porque si la solicitud no se pasa, luego del tercer periodo vacacional acumulado, entonces se pierden esas vacaciones. Solamente se pueden acumular 3 periodos. A partir del tercer periodo se comienzan a perder si previamente ustedes no han hecho la solicitud con anticipación. Por eso es la importancia de que ustedes hagan la solicitud, de que ustedes se queden con esa constancia de que hicieron la solicitud de esas vacaciones, ¿ok? Listo, pues. Entonces vamos a adentrarnos en esta carta para que ustedes miren cuáles son esos elementos que vamos a tener. Lo primero, nos vamos a familiarizar cómo es la redacción de este tipo de documento. Eso es lo primero. Como todo documento, lleva un lugar de origen. Ahí lo ven ustedes en la parte superior, donde dice Bello, Antioquia, 11 de agosto 2020. Se especifica siempre un destinatario, a cuál es la persona encargada dentro de la empresa de aprobar las vacaciones. Antes de ustedes hacer la redacción de una carta de solicitud de vacaciones, ustedes deben saber quién es la persona encargada de aprobar este tipo de procedimiento administrativo al interior de la empresa. Puede ser el gerente, por lo general, la mayoría de veces, son los jefes de recursos humanos.
pero hay empresas que son pequeñas y no cuentan con un jefe de recursos humanos, entonces ustedes deben averiguar cuál es la persona que se encarga de hacer esa aprobación dentro de la empresa. Entonces, les decía, arranca siempre con un lugar de origen, siempre tiene un destinatario y ese destinatario hay que colocarle cuál es el cargo que tiene al interior de la empresa. El asunto siempre va a ser el mismo, solicitud, vacaciones, dentro de ese esquema, siempre el asunto no cambia, solicitud, vacaciones. Arranca con una línea de saludo y entonces se comienza con el esquema de la redacción interna dentro de ese documento. Siempre lleva un cuerpo, ahorita yo les voy a especificar cada uno de los elementos que lleva. Lleva una línea de despedida y por supuesto lleva la línea del remitente, que en ese remitente hay que colocar cuál es el cargo que esa persona tiene al interior de la empresa. Obligado debe llevar el nombre del cargo que esa persona desempeña al interior de la empresa. Miremos entonces cuáles son esas recomendaciones generales que ustedes van a tener en cuenta en este tipo de documentos. ¿Cuáles son esos elementos que ustedes siempre van a tomar en cuenta a la hora de redactarlo y a la hora de recibirlo? Porque por eso es tan importante que ustedes aprendan a manejar de forma correcta este tipo de documentos, porque estos documentos no solamente ustedes lo van a redactar como empleados, sino que lo van a recibir como empleados, dada la naturaleza de la profesión de ustedes, porque por lo general los asistentes o las secretarias o secretarios son los que se encargan de recibir este tipo de carta y de colocarle los respectivos sellos de recibido o de radicado. Entonces, para hacer ese recibido, ustedes deben tener muy claro cuáles son los elementos que esta carta debe cumplir. Entonces, miramos, dentro de ese esquema, lo primero con lo cual nosotros nos vamos a encontrar es que siempre debe llevar un lugar de origen. Ese lugar de origen siempre va a estar como el que nosotros hasta el momento hemos estado trabajando en las cartas. Profe, ¿cuál es el esquema que hemos estado trabajando hasta el momento en las cartas? Nosotros hemos estado trabajando que ese lugar de origen siempre lleva una ciudad, siempre lleva una coma, siempre lleva un departamento, un día, un mes y un año. De igual manera, debemos especificar un destinatario. Ese destinatario, ya les indicaba ahorita, debe ser la persona encargada de autorizar este tipo de solicitudes. ¿Al interior de dónde, profesor? Al interior de la empresa. Por eso es que es tan importante que ustedes sepan cuál es el organigrama de la empresa en la cual ustedes trabajan, porque el organigrama es el que les especifica a ustedes quién se encarga de hacer qué, quién se encarga de aprobarlos, quién se encarga de hacer las autorizaciones. Cada uno de los procedimientos administrativos al interior de una empresa siempre tiene un personal que es el que se encarga de esa parte. Les indicaba dentro del esquema del asunto, siempre va a ir la palabra solicitud de vacaciones, solicitud vacaciones, sin colocarle entonces la conjunción de. Siempre va a ser el mismo. Siempre va a llevar una línea de saludo y en el cuerpo del documento se deben especificar dos grandes esquemas. El primero, que es lo primero que siempre se debe especificar en ese cuerpo de ese documento, es el periodo vacacional que yo estoy solicitando. Y se toma de esta manera, desde el año anterior hasta el año donde yo lo estoy solicitando. Supongamos que alguno de ustedes, pongamos que Natalie estuviera trabajando en una empresa y Natalie tiene acumulado los periodos vacacionales 2018, 2019 y 2019-2020. Natalie va a especificar entonces, indica, mediante la presente le informo mi intención de solicitar las vacaciones correspondientes al periodo legal. Miren que ahí estoy colocando clarito, periodo legal. ¿Qué le estoy diciendo yo a la empresa? Yo no estoy pidiendo nada que no me corresponda. Estoy solicitando algo que por ley me corresponde. Periodo legal laboral del año 2019-2020. Si fuera 2018-2019, debería colocar 2018-2019. Y eso se coloca en el primer párrafo.
Siempre el primer párrafo va a girar en torno a la solicitud de la vacación y a qué periodo legal corresponde esa solicitud que yo estoy haciendo o que ustedes están haciendo como futuros empleados de esa empresa. ¿Qué no pueden hacer? Solicitar vacaciones antes de que el año se haya cumplido. Eso no se puede hacer a menos que ustedes hagan un curso de técnicos o radiólogos, que los radiólogos, por ser un trabajo tan arriesgado, donde reciben tanta carga de radioactividad y su salud ocupacional está tan afectada, a los radiólogos se les permiten tener 2 periodos vacacionales al año. Cada 6 meses un radiólogo tiene derecho a tomar vacaciones dentro de ese esquema. Es el único cargo. No, el que trabaja también en pabellones de personas que tienen tuberculosis, también tienen ese esquema especial, se le llama. De resto, todo lo que tiene que ver con el proceso de vacaciones funciona que la persona, una vez cumplió su primer año laboral, entonces pasa esta carta. Y ya saben, en el primer párrafo, la persona debe especificar a qué periodo de vacaciones está aspirando a que se le dé y debe especificar la intención de la solicitud de las vacaciones. ¿Eso dónde va, profesora? En el primer párrafo. En el segundo párrafo, ¿qué se hace? Son párrafos de complemento. Ese segundo párrafo no se utiliza para que ustedes, como empleados, le especifiquen a la empresa que están haciendo ese requerimiento con la anticipación necesaria. ¿Para qué? Para que se realicen los preparativos pertinentes. De paso, ¿por qué debe llevar esta carta la solicitud que se está haciendo? Se debe indicar que se está haciendo con la antelación necesaria, porque hay jefes de personal que son muy despalomados, hay jefes de personal que son desordenados y se les olvida lo que los empleados le han solicitado. Entonces resulta que si usted pasó la carta y usted no indica que lo está haciendo con la anticipación necesaria, es posible que se le llegue el 15 de agosto, usted ya vaya a decirle, jefe, yo estuve esperando, ya se cumplió la fecha, yo pasé mi carta de solicitud de vacaciones y resulta que ya el día sábado es 15 y ustedes a mí no me han dicho si me van a aprobar o no me van a aprobar las vacaciones. Entonces la persona va a decir, pero ¿y cómo así, señorita Stephanie? ¿Y usted a quién le informó? Jefe, a usted mismo, yo le pasé el documento, la carta y demás. Usted me pasó a mí la carta, sí, mire, aquí está, pero aquí no me dice que usted la pasó con la anticipación necesaria. Aparte de eso, yo aquí no veo una carta no le veo una fecha de recibido a esta carta que indique que efectivamente usted la solicitó con tiempo. Entonces ahora le toca esperar hasta cuando yo organice para ver qué día le puedo hacer la asignación de sus vacaciones. Entonces, para evitarse ese esquema, lo ideal es que ustedes siempre lo especifiquen dentro del documento, que todo esté plasmado ahí, ¿ok? Siempre lleva una línea de despedida, este tipo de documento, y aparte de eso, entonces lleva lo que tiene que ver con los datos del remitente. Esos datos del remitente, como todos los documentos que hemos estado trabajando, van en mayúscula sostenida, llevan una línea de firma y deben llevar el cargo que esa persona desempeña al interior de la empresa. ¿Para qué? Porque la persona, el que va a hacer la aprobación de las vacaciones, necesita saber a qué tipo de suplente debe contratar. Porque es que porque un empleado se vaya de vacaciones de una empresa, no quiere decir que la empresa no continúe en su proceso o en su producción. ¿Qué otro elemento ustedes deben tener en cuenta en este tipo de documentos? Siempre se imprimen 2 de este tipo de documentos porque se debe dejar una original, que es la que se entrega a la empresa con la solicitud, que es esta que les estoy mostrando en este momento, y la otra le queda como respaldo al empleado con la fecha y la hora exacta del recibido y quién fue la persona que se encargó de hacer ese recibido. ¿Para qué? Para que usted, si aún
la empresa no le llega a dar las vacaciones, por la razón que sea, a usted ese periodo vacacional no se le pierda y se le acumule porque usted hizo la debida solicitud en su momento, usted hizo el requerimiento en su momento. Así, si pasa otro año y acumula 2 periodos o 3 periodos, usted tiene la carta de soporte y en cualquier momento usted se puede dirigir al jefe de personal y decirle, mire jefe, yo tengo 3 periodos vacacionales debidamente solicitados y en su momento no me los dieron. Yo necesito tomar periodo vacacional ahora porque ya hace mucho tiempo no tomo vacaciones, ¿ok? Para eso se hace. Uno siempre guarda la certificación debidamente, la carta, perdón, la copia debidamente recibida para que no vayan a tener ningún inconveniente hacia futuro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un esquema de redacción universal dentro de esta escala. Cabe aclarar que hay empresas que tienen sus propios formatos de solicitudes de vacaciones. Profesora, ¿por qué? ¿No es un documento universal? No. Hay empresas que por política de manejo de información, ellas mismas manejan sus propios formatos y son como unas tablas donde se las entregan para que ustedes las llenen y ustedes entregan entonces la carta de solicitud. Profesora, toda empresa debe tener el esquema de cada vez que un empleado se va a ir de vacaciones, ¿necesita pasar la carta de solicitud de vacaciones? Sí, toda empresa tiene que recibir ese tipo de documento, ese tipo de documentos. Y ustedes como futuros asistentes deben estar muy pendientes cuando les entreguen el documento que éste cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, profe? ¿A quién va dirigido el documento? Si efectivamente especificó que estaba haciendo la solicitud de vacaciones, que especifique a qué periodo legal laboral está aspirando y que tenga su nombre completo junto con el cargo que esa persona desempeña al interior de esa empresa. Esos son los elementos que nunca pueden faltar dentro de este documento y ustedes no pueden colocarle un recibido a esa carta si esa carta no está cumpliendo con todos los estándares establecidos, ¿ok? Cuando lo van a hacer como empleados, pues ya ustedes saben cuáles son los componentes que deben establecerle o colocarle a este tipo de documento. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Van a hacer un modelo de carta de solicitud de vacaciones, van a utilizar ese ejemplo que yo les estoy colocando ahí, lo van a hacer con fecha actual, es decir, fecha del día de hoy, y le van a cambiar los datos al destinatario y los datos del remitente. Los datos del remitente los van a colocar sus datos aquí. Si ustedes están en el programa de asistente administrativo, entonces colocan Natalie Cantillo, asistente administrativo. Y en la parte superior, profesora, ustedes se van a inventar un nombre y ahí lo van a colocar. Lo pueden hacer hacia el gerente o hacia el jefe de recursos humanos, ¿ok? Ese es el ejercicio, el primer ejercicio que vamos a estar elaborando hoy. ¿Cómo se llama esta carta que nosotros estamos trabajando en este momento? Carta de solicitud de vacaciones. Correcto, muy bien. Jainer, ¿para qué me sirve a mí este tipo de documento? Para solicitar un permiso a la empresa de las vacaciones, a la empresa por las vacaciones. Ok, sí, nos sirve para hacer la solicitud de las vacaciones, Jainer, pero no un permiso. Es que papá nos sirve para hacer el requerimiento, porque debemos tener en cuenta eso. Cuando yo estoy solicitando mis vacaciones, no estoy haciendo un permiso, sino que estoy haciendo un requerimiento de algo que legalmente me corresponde a mí como empleado de la empresa, ¿ok? ¿Qué dato debo qué datos, perdón, debo colocar yo siempre en el primer párrafo de este documento? Pues en el primer párrafo se tiene que decir lo que es esa carta, pedir las vacaciones.
Siempre se debe establecer la solicitud. Y aparte de la solicitud, Leonardo, que está que se habla solo, aparte de la solicitud, ¿qué otro elemento debo colocar? El saludo. Ah, no, ve, ya pasamos. Primer párrafo. Atento con eso. Ajá, Nelcy, a ver. Profe, en la carta, en el primer párrafo, debe especificarse el periodo del cual se está solicitando las vacaciones. Exactamente. Y que de igual manera quede como constancia para que en caso de acumularse 3 años reiterativos nos pasen por desapercibido que nunca la solicitó. Correcto, para que no se vayan a perder. Ese es el mismo documento, o sea, eso sirve como constancia para eso, pues de que ya se la recibieron, pues si no se la dieron, por lo menos la constancia de que hubo la solicitud ya se pasó. Correcto. O sea, ya está, ya queda por presente ahí escrita, pues. Muy bien, Nelcy. Exactamente eso. Siempre se debe establecer en el documento a qué periodo legal yo estoy haciendo la solicitud de ese documento. Ser varias vacaciones ya acumuladas. En caso de que sea nuevo con la empresa, pues y son las aquí primeras va que le otra corresponden. recomendación como empleada que ya yo he sido, y ustedes que apenas, varios de ustedes yo sé que ya están en el mundo laboral, pero eso no está de más que yo se los recomiende. La empresa nunca les va a informar a ustedes que a partir del tercer periodo laboral, el tercer periodo vacacional se les pierde, porque a la empresa le conviene que eso sea así, la empresa se queda callada. Entonces ustedes como empleados son los que siempre deben estar pendientes de esa parte, ¿no? De estar tienen que tener conocimiento de los derechos que le corresponden. El debido requerimiento para que este no se les vaya a perder, ¿ok? Muy bien, Nelcy. Loraine, cuando ya yo hago la línea de remitente del documento, aparte del nombre, ¿qué otro elemento debo colocarle yo a esa línea de remitente? Profe, el cargo. Correcto. ¿Por qué debo colocarle el cargo, Loraine? Profe, para así hacerle saber a quien le estoy pidiendo las vacaciones, quién se lo requiere. ¿Qué tipo de empleado necesita para que me haga a mí el relevo dentro de ese esquema? ¿Ok? Listo, pues. Bueno, chicos, comiencen con el documento que les indiqué. ¿Qué deben hacer? Vuelvo a repetir. Van a hacer su primera solicitud de vacaciones. Van a tomar el esquema, el documento que yo les estoy en este momento mostrando, lo van a tomar como ejemplo. Y en ese documento me van a colocar la fecha del día de hoy, me van a colocar otro destinatario, es decir, no me van a dejar a Manuel Ramos, tienen que cambiar ese señor que aparece ahí, lo van a cambiar por otro nombre. Y en vez de colocar a Lucrecia Molina Cruz, van a colocar el nombre de ustedes y el cargo que ustedes tienen al interior de esa empresa, ¿ok? Listo, pues, todo suyo. A todos les quedó claro con respecto a cuáles son las especificaciones de este tipo de documentos, ¿no? ¿No tienen ninguna pregunta, ninguna duda con respecto a esta parte? Cogemos el cuerpo del documento igualito como está ahí. Igualito como está ahí. Lo único que van a hacer es modificarme el destinatario, la fecha de origen, deben actualizarla, hacerla con fecha de hoy, y van a cambiar al remitente por el nombre de ustedes. Y ese asistente de departamento contable lo van a cambiar como si fuera el cargo de ustedes. Asistente administrativo, secretaria general, secretaria de gerencia, recepcionista, ¿ok? Dime, Leo. Profe, una pregunta. Sí, mijito. Donde van los datos del remitente, ¿por qué no se coloca lo que es el número de cédula? Es innecesario para este tipo de documento. Solamente se necesita el nombre de la persona y su respectiva firma con el cargo que desempeña al interior de la empresa. Ahora, como les decía, acuérdense que les indicaba que algunas empresas manejan sus propios formatos. Si dentro del formato que la empresa a la cual ustedes le están haciendo la solicitud, o ustedes son los que están haciendo el recibido del documento, dentro de esa empresa se exige que vaya el número de cédula, entonces se coloca. Acuérdense que les indicaba que este tipo de documentos
las recomendaciones por lo general las hace directamente Incontec. Por ejemplo, este formato que estamos trabajando en este momento es de Incontec. Si la empresa está trabajando con un formato propio, que eso se les permite siempre y cuando. ¿Cuándo se le deja trabajar a la empresa con formato propio? Siempre y cuando cumpla los estándares mínimos. ¿Cuáles son los estándares mínimos? Tener establecido el periodo legal vigente al cual corresponde, tener establecido el nombre del empleado y el nombre de la persona que autoriza. Son, digamos, que los 3 datos obligatorios que debe llevar la solicitud. A partir de ahí, se le permite a la empresa tener su, digamos, propio esquema. ¿Oíste, Leo? Entonces, por eso no se coloca dentro del esquema que recomienda Incontec de esta manera. A la orden, mijito. Positivo, profe. Bueno, pues. Sí, profe. Listo, pues. Seguimos entonces acá. ¿Se acuerdan que estamos trabajando con las cartas laborales? Dentro de esas cartas laborales, trabajamos ayer cartas de contratación que maneja su propio esquema y hoy estamos trabajando de primero la solicitud de vacaciones. ¿Se acuerdan que les indicaba ayer que toda carta de solicitud de vacaciones genera 3 documentos? Esos documentos en su orden son: la solicitud de vacaciones siempre viene acompañada después de un periodo de tiempo de espera por una aprobación de vacaciones. Y cuando el empleado retorna de las vacaciones, entonces viene la carta de reintegro. Entonces vamos a trabajar ahora con lo que tiene que ver con la parte de la carta de aprobación de vacaciones. Esa carta de aprobación de vacaciones es un documento también, al igual que el anterior, de carácter laboral. ¿Por qué siempre hago énfasis en que son documentos de carácter laboral? Ustedes dirán, la profe parece disco rayado, todo el tiempo laboral, laboral, laboral. Es porque quiero que les quede claro, porque este tipo de documento siempre va a ir enmarcado dentro de un componente legal. Y un error que ustedes cometan hace que el documento pierda validez. Un error como ¿cuál, profesora? Por ejemplo, un error como que no pasen a tiempo el documento, entonces ya eso evita que le hagan la aprobación de las vacaciones a ustedes. Un error como ¿cuál también puede ser? Que no tenga todos los componentes establecidos. Por ejemplo, que no especifique a qué periodo vacacional está haciendo la persona solicitud o está haciendo referencia del mismo. Entonces, todos esos esquemas ustedes deben tenerlos en cuenta a la hora de hacer un tipo de documento como este. Entonces, volviendo a esta parte de la carta de aprobación de vacaciones, ella cumple 2 funciones. ¿Cuáles son esas 2 funciones? Una está enfocada hacia el empleado. La carta de aprobación de vacaciones le sirve al empleado como un documento informativo y también le sirve informativo. ¿Por qué? Porque ahí se entera de que la empresa le está aprobando la solicitud de vacaciones que le indicó. Ahí se entera de a partir de qué día comienza su periodo vacacional, hasta qué día se extiende y cuándo debe reintegrarse a sus labores. Todo eso va a estar consignado en una carta de aprobación de vacaciones. Así también, este tipo de documento le sirve al empleado para tener una garantía de que se está ausentando de su puesto de trabajo porque la empresa le aprobó la solicitud que hizo de las vacaciones. Profe, pero es que si yo hago una solicitud de vacaciones, yo me voy, ¿qué problema puedo tener? Que si usted no tiene una respectiva carta donde la empresa le diga que le aprobó esa solicitud, entonces usted estaría incurriendo en abandono del cargo, y abandono del cargo da automáticamente para que la empresa lo despida. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. No basta con que yo haga la solicitud. La empresa me tiene... Dime... Leo. Profe, y una pregunta, pero si eso le puede llegar al mismo gerente al correo de él o de la empresa que manejan, y el gerente personalmente le dice al empleador
que se vaya de vacaciones y entra tal día, o uno lleva la cuenta y tal día entra. Mira, ¿Qué se hace pueden pasar ahí? dos cosas. Hay empresas que manejan un nivel de informalidad donde ocurre eso que tú estás diciendo. Y mira lo que la empresa se está exponiendo. Se está exponiendo a que mañana más tarde las cosas con Leonardo se pongan complicadas y Leonardo llegue y demande a la empresa y Leonardo diga que la empresa nunca le dio vacaciones. Y como no hay un documento firmado por Leonardo, la empresa va a tener que pagarle a Leonardo todos esos periodos que tuvo ahí porque entonces ya se fueron a demanda. Ese es un primer elemento. Puede haber un problema para la empresa si el empleado hacia futuro tiene un problema con la empresa y decide demandar. La empresa no va a tener forma de demostrar que le dio sus periodos vacacionales legales y que le canceló todo lo que correspondía a esas vacaciones. Primer inconveniente. Y segundo inconveniente, si tienes un jefe malintencionado y tú te vas de vacaciones y no hay un documento que tú tengas en tus manos firmado que efectivamente a ti te autorizaron para irte de vacaciones y por eso te ausentaste del trabajo, cuando vuelvas fácilmente te puedes encontrar con una carta de despido diciendo que tú abandonaste el cargo y eso es causal de despido. ¿Ves? Entonces, eso una vez más le digo, yo les estoy hablando desde el punto de vista legal. Hay empresas que son muy light, muy desordenadas, no le prestan atención a esta parte y efectivamente de boca le dicen al empleado, oiga, mire, fulano, a partir de pasado mañana usted se va de vacaciones, váyase y venga tal día. Y la persona se va y toma las vacaciones y hay empleados que ni siquiera le prestan atención si efectivamente le dieron los 15 días hábiles que le correspondía de vacaciones. Se van y vuelven el día que la persona, el jefe les está indicando. Pero como les digo, puede ser un arma de doble filo. Puede que no pase nada porque hay empresas en las cuales se establece mucha confianza entre el patrón y el empleado y entonces ni el patrón hace nada por perjudicar al empleado ni el empleado hace nada por perjudicar a la empresa. Y también pasa en aquellas empresas donde las vacaciones son colectivas, que eso se los explicaba yo ayer a ustedes. Vacaciones como las instituciones educativas dan vacaciones colectivas, donde en diciembre y todos los primeros días del mes de enero todo el mundo se va de vacaciones. En ese caso les entregan es una carta de notificación de culminación de contrato, que esa la vamos a trabajar en el día de mañana. Nosotros estaríamos trabajando la carta de culminación de contrato, donde le dicen a ustedes hasta tal día llega su contrato y el mismo no será renovado ni prorrogado. Ese es ya otro tipo de documento. Hoy te leo, ese digamos que el gran inconveniente que se puede presentar si no se hace. Entonces, volviendo acá a la explicación. Le decía que les cumple la doble función, ya les expliqué cuál es esa función desde el punto de vista del empleado, que es un documento informativo y que al mismo tiempo le sirve como garantía para ausentarse del trabajo durante ese tiempo estipulado por ley sin que pueda ser acusado de abandono del cargo. A la empresa, entonces, por otro lado, le sirve como prueba ¿para qué? Para demostrar que se le han concedido esas vacaciones, que la empresa estuvo dentro del componente legal, que no ha incumplido ni ha violado ninguno de los derechos del empleado. Y ante todo, le sirve para decir, si en un futuro se da una demanda, mire, a fulano de tal, al señor Leonardo, debidamente se le notificaron sus periodos vacacionales. Aquí está la firma de él con su carta de aprobación donde se le indicaba que el periodo vacacional que él había solicitado está plenamente establecido. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo quiero que de pronto les quede claro con esta parte? Si las empresas algunas empresas no hicieran de pronto de llevar esta parte administrativa de forma folclórica, se evitarían muchos problemas, porque este tipo de elementos, cuando no se manejan de acuerdo a cómo está establecido por la ley, en este caso en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿qué pasa? Que se pueden ver involucrados, bien sea el empleado, bien sea la empresa, en una demanda. Y eso es lo que se busca, que quede una prueba. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de elemento que vaya a perjudicar ni al empleado ni a la empresa. Por eso es que lo que tiene que ver con la parte de manejo de documentos siempre debe hacerse dentro del contexto, ¿ok?
¿Qué recomendaciones deben seguir ustedes a la hora de hacer este tipo de documento? Lo primero, la mayoría de las empresas, los que se encargan de hacer este documento es el personal que está trabajando en el Departamento de Recursos Humanos. Si ustedes llegan a trabajar como secretarios, secretarias o asistentes administrativos, dentro de esa oficina de recursos humanos va a ser en forma permanente trabajo de ustedes estar haciendo este tipo de documentos. Otras empresas tienen agentes externos contratados como abogados, a veces contadores, que son los que se encargan de hacer el documento. Y hay empresas en las cuales los que lo hacen son entonces desde el departamento de gerencia. Pero independientemente de quién lo redacte, siempre lleva el mismo esquema. Lo segundo, que a la hora de redactar este documento, siempre se debe calcular cuáles son los días de vacaciones que le corresponden al empleado. Al empleado hay que entregarle de forma especificada. Ahorita ustedes van a ver el ejemplo. Hay que entregarle de forma especificada de dónde a dónde o a partir de qué momento comienza su periodo vacacional dentro de este contexto, ¿ok? Asimismo, también dentro de este esquema, al igual que con el documento de solicitud de vacaciones, aquí también puede pasar lo mismo. El formato puede cambiar, puede que tenga otro formato la empresa con la cual ustedes estén trabajando, pero hay información dentro de ese formato que nunca puede variar. ¿Cuál es esa información que nunca puede variar, profesora? Ahora yo les voy a indicar. El primero, siempre se debe decir el total de días de vacaciones que les corresponden al empleado. Entiéndase, en Colombia siempre se coloca 15 días legales. Así se coloca, 15 días laborales legales establecidos o 15 días hábiles establecidos, siempre en el documento. El segundo componente, siempre debe establecerse una fecha de inicio de esas vacaciones y una fecha de finalización, es decir, cuándo inician las vacaciones de ese empleado y cuándo culminan las vacaciones de ese empleado. Eso siempre hay que establecerlo dentro del mismo documento, ¿ok? Así también hay que especificar el día y la hora en la cual ese empleado deberá reincorporarse a las labores de la empresa. Se deben colocar y se debe especificar. Así también se debe colocar el nombre y el cargo del empleado al cual se le está haciendo la aprobación de ese periodo vacacional, el periodo al que corresponde, el periodo a las vacaciones que se le están otorgando. Miren que en este documento hay mayor número de elementos obligatorios que en el documento que acabamos de trabajar ahorita. Así también debe ir la firma y el sello del empleador o de la persona autorizada para gestionar estos trámites. ¿Cómo así, profesora? Puede que vaya la firma del gerente o puede que vaya la firma del jefe de personal, del jefe o del coordinador de recursos humanos. Cualquier tipo de persona que esté autorizada al interior de la empresa para llevar a cabo la ejecución de este tipo de funciones al interior de la empresa. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué elementos nunca pueden faltar? El total de días que le corresponden, la fecha de inicio, fecha de finalización, el día y la hora a la cual debe reincorporarse, el nombre del empleado, el cargo del mismo, el periodo al que le corresponden las vacaciones otorgadas, la firma y el sello de del empleador. No pueden faltar dentro de ese documento. Miramos entonces aquí un ejemplo de ese tipo de documentos, ¿cómo serían? Miramos. Siempre se coloca entonces, miren, Ciénaga Magdalena, 3 de junio, señor Plutarco Puertas Pulido, jefe de mantenimiento. Es el señor al cual se le está haciendo la aprobación de las vacaciones. Asunto, aprobación vacaciones, cordial saludo, le comunicamos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Mire que volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? Allá dijimos
De acuerdo a las disposiciones legales, le informo mi intención de hacer la solicitud de las vacaciones. Aquí volvemos al mismo. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, una vez más. Se le indica, vigente, gozará de las vacaciones correspondientes. Mire que se establece el periodo 2019-2020. Se establece a qué periodo corresponde. Se establece por cuántos días, por un periodo de 15 días hábiles. Las mismas comenzarán a regir, miren, fecha de inicio, cuándo sale esa persona y cuándo vuelve a retornar hasta, es decir, inicia el día 16, culmina el día 4. ¿De dónde a dónde van las vacaciones? E indican automáticamente qué día debe reintegrarse a esas labores, cuándo debe ingresar una vez más a trabajar. Si ustedes miran aquí en este ejemplo, la persona le finalizan las vacaciones el 4 de julio y se reintegra a trabajar el día 6 de julio. ¿Por qué? Porque 4 de julio es sábado y domingo 5. Si la persona trabaja en el área administrativa, pues domingo no le toca trabajar. Si trabaja en el área de la salud, sí le toca ir a trabajar, entonces debía reintegrarse el día 5. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Entonces miramos cada uno de los componentes de este documento que estamos viendo acá. Lo primero, mire, primer elemento que nunca puede faltar, el periodo al que corresponden las vacaciones. El segundo elemento, ¿cuántos días le corresponden de vacaciones? Ahí está establecido, 15 días hábiles por cada año que esa persona trabaja. Tercer elemento, ¿cuándo inicia esas vacaciones? La fecha de inicio de ese periodo de vacaciones. Fecha de culminación, ¿cuándo debe reintegrarse esa persona a su área de trabajo? Miren que aquí en el lado del asunto siempre va enfocado de acuerdo a lo que se está haciendo. Allá era una solicitud, aquí es la aprobación de las vacaciones. Miren que al igual que en el otro documento, también lleva un destinatario, solo que en este caso, ¿quién es? Es la persona, es el empleado que hizo esa solicitud, a él es al que se le va a hacer la aprobación de esas vacaciones. Asimismo, lleva una línea de despedida atentamente. Y miramos entonces, ¿quiénes son las personas que le dan respaldo a este documento? Siempre debe ir el nombre de la persona que está autorizando las vacaciones, que las está aprobando, siempre se debe colocar y se coloca en mayúscula sostenida el nombre de esa persona. Y se coloca el cargo que esa persona tiene al interior de esa empresa. Si fuera el gerente, si fuera el coordinador, en este caso es el jefe de recursos humanos, bueno, jefe de recursos humanos. Y después de colocarlo, entonces viene lo que se llama una línea aclaratoria, se llaman este tipo de líneas que están acá en este documento. Estas líneas aclaratorias es para indicar que a la persona se le notificó debidamente. Entonces, mire que aquí dice, quedo debidamente notificado de la comunicación precedente. ¿Cuál es la comunicación precedente? Que a la persona se le está diciendo que ya se le aprobaron sus vacaciones, que a partir de tal día se va de vacaciones y que debe retornar tal día a la empresa. ¿Y a qué horas debe retornar ese empleado a la empresa? ¿Ok? El empleado después no puede venir y decir, ay, yo me fui, pero a mí no me dijeron qué día yo debía retornar, yo por eso no vine a trabajar. ¿Por qué? Porque al empleado se le está diciendo qué día debe retornar y a qué horas debe estar en su área de labores, ahí debidamente presentándose a lo que tiene que ver con el entorno de trabajo. Asimismo, cuando ya el empleado va a colocar sus datos, debe siempre, óiganlo bien chicos, deben siempre dentro de este esquema, deben colocar perfectamente sus datos. Y los datos van la firma y documento de identidad
del empleado. Profesora, ¿y por qué no se le colocó el nombre a máquina? ¿Por qué lo lleva así solamente con la firma? Porque si ustedes miran en la parte de arriba como destinatario, ahí aparece el nombre de esa persona colocada a máquina o con el computador, en este caso. Pero en la parte inferior se coloca entonces la firma de ese empleado y ahí sí va el documento de identidad de esa persona en este esquema. Ahí sí, obligado, tiene que ir el documento de identidad de la persona. Obligado dentro de esta área. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Ustedes allá van a tomar, ya hicieron una carta de solicitud, ahora se las van a aprobar. Entonces, esta vez, como es una aprobación por parte de ustedes, entonces, el nombre de ustedes, ¿en qué parte iría? Manuel, el nombre de ustedes en esta carta, ¿en qué parte iría? Pues en el primer párrafo del remitente. En el primer párrafo del Del- remitente. Yo le digo, profe. Del Ajá, analiza bien. Ya te doy el paso, Andrea. Analiza bien, Manuel. porque si vemos la carta, se la está enviando a la persona que solicitó el permiso. Ajá, ¿quién solicitó las vacaciones en la carta anterior? El señor, aquí dice Plutarco Puentes, quita el cursor, Pulido. Ujú, Ese pero es el anterior. ahora ustedes van a hacer la carta de ustedes. ¿Dónde iría el nombre de ustedes? Miren que yo les dije, en la carta anterior, en el ejercicio anterior, ustedes debían hacer su propia solicitud de vacaciones, ¿no es cierto? Aquí les están aprobando las vacaciones a ustedes. ¿Dónde iría el nombre de ustedes aquí en este documento? En datos de destinario. Datos de destinatario, correcto, muy bien. Ahí exactamente iría el nombre de ustedes, ¿ok? Ahí donde está, señor Plutarco Puerta Pulido, iría el nombre de ustedes. Y iría el cargo que ustedes se colocaron en la carta anterior. Y el jefe, es decir, a la persona a la cual ustedes le enviaron el documento, iría ¿dónde, Andrea? Que te hablaba solita ahora. Se le fue la luz a Andrea, que se salió de golpe de la sala. Ajá, pregunto por aquí. Zenaida, ¿dónde iría el nombre del remitente de este documento? Me repite la pregunta. ¿Dónde iría el nombre del remitente de este documento? Abajo, profesora. Abajo, profesora. A ver, Zenaida, ¿qué nombre le colocaste a tu destinatario en el otro documento, al que le hiciste la solicitud? Jason Medina Hernández. Entonces, ¿dónde iría Jason Medina Hernández aquí? Abajo, debajo de la línea de despedida. Ajá. ¿Reemplazaríamos a quién? Dígalo sin pena. Harpundio Mendoza Medina. Exactamente. Ahí. Y el mismo cargo que le colocaste allá, debes establecerlo acá. ¿Y tu firma dónde iría, Zenaida? Abajo de donde dice, queda debidamente notificado de la comunicación precedente. Ahí en Correcto. esa línea. Y aparte de la firma, ¿qué otro elemento hay que ubicar ahí, Marjorie? Gracias, Zenaida, muy bien. Aparte de la firma, ¿qué otro elemento debe acompañar a la firma, Marjorie? ¿Me escuchaste, Marjorie? No, Marjorie como que no está ahí en el teléfono. A ver, Libardo. Señor cargo. Ajá, Marjorie. Ya, Libardo, ya resucitó a Marjorie por aquí. Aparte de la firma tuya, ¿qué otro
datos debe llevar? El cargo. En la Nombre de firma. documento. Firma y documento de identidad del trabajador. Exactamente. Por ahí me respondió Angélica, me respondió José. Ok, lleva firma y documento de identidad. Profe, ¿por qué no el cargo? Porque el cargo lo estoy estableciendo acá arriba, mire. Cuando a usted le llega... Sí, señor, sí, lo que pasa es que me había equivocado. Listo, pues, no hay ningún problema. Se vale equivocarse. Lo importante es que a ustedes les quede claro cómo deben organizar el documento, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes con este documento? No vamos a alcanzar a terminarlo aquí en clase, igual me lo envían. Cuando ya lo hayan terminado, bien sea hoy o bien sea mañana, van a elaborar su aprobación de vacaciones, donde van a reemplazar, ya sabemos, en vez de Plutarco, el nombre de ustedes, y en vez de Harpundio, el nombre de la persona a la cual ustedes le hicieron la solicitud en la carta que acaban de hacer ahorita, ¿ok? Porque esta es la respuesta. ¿Se acuerdan que les dije? La solicitud siempre tiene una respuesta. Así trabaja este tipo de documentos. Siempre viene una solicitud y esa solicitud automáticamente genera una aprobación, que sería lo que ustedes estarían haciendo ahora. Dime, Marjorie. Aquí donde va, ¿cómo le explico? Explicándome. Donde dice Carpundio, eso va centrado. Claro. Así tal cual como ustedes lo ven ahí en el documento. Les doy las indicaciones. Aquí, esto siempre debe ir centrado en esta área, tal cual como ustedes lo están viendo en este momento. Debe ir en mayúscula sostenida y inmediatamente debajo debe aparecer el cargo que esa persona tiene al interior de la empresa. ¿Oíste, Marjorie? Profe. Sí, Aldair, dime, mijito. Gracias. A la orden. Podemos inventar el número de documento de nosotros, ¿cierto? Acá abajo en la firma. Claro, claro que sí. No necesariamente tienen que colocar el específico de ustedes. De paso, yo preferiría que lo inventaran, porque acuérdense que eso ustedes me lo van a enviar por WhatsApp y no me parece saludable que me entreguen todos esos datos así de esa manera, ¿ok? Porque Aldair lo meto enseguida en DataCredit. Exactamente, por eso, ¿viste? Entonces mejor no, Aldair. ¿Ya viste? Ese es el problema de tener compañeros de clase que trabajan en almacenes donde se dedican a hacer esas cosas. ¿Está bien? Por eso lo digo, porque conozco a José. Bueno, ¿ves? ¿Viste, José? Ya te tienen reseñado. A ver, aclaro algo acá dentro. Aclaro algo aquí dentro de este esquema. Ustedes deben tener en cuenta cuando hagan este tipo de cartas, deben tener en cuenta que hay una fecha que corresponde al día que se le está haciendo la notificación al empleado y hay otras fechas que son las que corresponden a cada uno de los periodos que se le están aprobando. Vamos a mirar dentro de este esquema. Suspenden un momento el ejercicio y me prestan atención acá un momento. Entonces, ¿cómo hago yo para saber o cómo hago yo para calcular los periodos vacacionales? El periodo vacacional siempre se calcula teniendo en cuenta los días hábiles. Por cada año laborado son 15 días hábiles que a mí me corresponden. ¿Qué quiere decir días hábiles? Que no, al momento de contarlos o de calcularlos, yo no debo incluir ni los festivos ni los domingos. Miremos el ejemplo acá. Si a una persona se le está dando vacaciones el día 1 de abril, a partir de ese día comienza sus vacaciones. Entonces esa persona comienza a contar esos días hábiles que hay. Comienza 1, 2, 3, 4, se cuentan los sábados, porque acuérdense que en Colombia el sábado es un día laboral, porque nosotros trabajamos bajo un régimen de 48 horas laborales semanales, excepto los docentes que trabajamos sobre 40 horas semanales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, jueves y viernes de abril no se cuentan porque son festivos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lunes 20 se le acaba a esa persona sus vacaciones y deben reintegrarse el día 21 de abril. Ahí debe reintegrarse esa persona, ¿no es cierto? Si ustedes salen de vacaciones, vamos a hacer otro ejemplo acá. Si yo la carta de aprobación de vacaciones, supongamos que yo estuviera trabajando en la empresa, se las entrego a ustedes hoy, 12 de agosto,
les estoy notificando que ustedes a partir del día 18 de agosto salen de vacaciones, entonces se debe comenzar a contar desde ese 18. Igual, mismo ejercicio, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El día jueves 3 de septiembre se terminan las vacaciones, es decir, viernes 4 de septiembre la persona tendría que estarse reintegrando a sus labores. Así, tal cual como yo lo acabo de hacer en este momento, ustedes tienen que hacerlo cuando estén en su área laboral. Cuando ustedes estén en su área laboral y vayan a hacer la notificación, voy a dejar de compartir acá para explicarles. Cuando ustedes estén en su área laboral y ustedes vayan a notificarle a un empleado de esa empresa para la cual ustedes laboran que sus vacaciones fueron aprobadas, ustedes tienen que tomar calendario en mano e indicar a partir de qué día comienzan las vacaciones de esa persona y establecer con calendario en mano, sin contar los domingos ni los festivos, qué día culminan. Son 15 días hábiles exactamente. Y explicarle tal día, por decir algo, 3 de septiembre culmina su periodo vacacional. A partir del día 4 de septiembre a las tal hora, supongamos que el horario comienza a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana debe reintegrarse a sus labores establecidas. Así tal cual se debe especificar. ¿Por qué debemos hacerlo calendario en mano? Porque no voy a contar 15 días calendario, sino 15 días hábiles. Y en Colombia, días hábiles se entiende que son de lunes a sábado. Y no se cuentan ni los festivos ni los domingos. Eso es lo que yo debo tener en cuenta, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte, chicos? Todo ¿No? claro, profe. Profe, en la carta, en la fecha de aprobación de las vacaciones es el día de hoy, ¿cierto? Sí. La fecha de la aprobación, Okay, sí. gracias. Deben tener en cuenta algo. Miren acá. Una cosa es cuando a mí me notifican, es decir, la fecha de origen del documento, y otra cosa es cuando comienzan mis vacaciones. ¿Oíste, Loray? De eso hay que estar muy pendiente. Sí, señorita. Listo, pues. Profe, ¿y a mí me pueden notificar un día antes de que comiencen mis vacaciones? Claro. Mi jefe me puede decir, mire, Manuel, usted mañana, a partir de mañana se va de vacaciones y me entrega la carta, me firma y al día siguiente yo me voy de vacaciones. Pero yo sí tengo que hacerlo con 30 días de anticipación, hacer la solicitud, ¿oyeron? Eso sí debemos tenerlo claro. Profe. Señorita. Bueno, mi carta de solicitud de vacaciones yo lo coloqué con fecha de hoy. Ajá, bueno, cuentas a partir de hoy 15 días hábiles. Por eso, o sea, la aprobación, ¿con qué fecha lo podría colocar? Puedes colocarla del día de ayer o la semana pasada. O sea, la solicitud la colocó de la semana pasada y la aprobación con fecha de hoy. No, solicitud no, la solicitud tienes que colocarla, ya la tienes. Esa fue la que se hizo con anticipación. ¿Oíste? Es diferente, ¿oíste, mi niña? O sea, pero por ejemplo, o sea, sí. Pero la solicitud entonces la hago con fecha anterior. Claro, claro. Ah, ok. Sí. Ok, profe. Señorita. Gracias. Bueno, mis hijos, el tiempo se nos agota. Nos vemos entonces en la clase del día de mañana. Si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a este tipo de documento, por favor, me lo hacen saber a través de WhatsApp y yo con mucho gusto les respondo. Mañana estaremos trabajando lo que tiene que ver con la carta de reintegro y las cartas de solicitudes de permiso laboral.